¿Tu hijo empuja y golpea a otros niños sin motivo aparente? Cuando lo llevas al parque, empieza a empujar a todos los que están allí al punto de que tú te tienes que ir porque te da pena y decidiste no sacarlo más y te agilaste en tu casa para no pasar por esto. Te viven llamando del colegio porque las maestras se quejan de que tu hijo está empujando a todos sus compañeros de clase al punto de que es peligroso. Ya tú no sabes qué más hacer ni cómo actuar porque lo has amenazado, lo has castigado, le has llamado la atención, lo has puesto en time out, le has hablado bonito y nada parece funcionarte. No te preocupes, te invito a que te quedes hasta el final de este video porque acá yo te voy a explicar las razones aparentes por qué tu hijo puede estar empujando y pegándole a los demás niños y qué hacer en casa. ¿Cuáles son esas herramientas que tú vas a tener para que pueda mejorar esta conducta y tener una mejor calidad de vida en tu casa? Comencemos de por qué puede que el niño esté empujando y pegando. Pegar y empujar es un comportamiento completamente normal en la primera infancia. Imaginémonos que tu hijo tiene un año y medio y está en el jardín y tiene su objeto favorito y viene un compañerito de clase y se lo quita sin razón aparente. Como el niño está pequeño y todavía le cuesta la parte de la comunicación y el lenguaje, pues obviamente ¿qué va a hacer? Se va a llenar de una emoción que usualmente es la rabia y va a reaccionar o pegándolo o empujándolo o mordiéndolo. Entonces, en esta etapa es completamente normal y parte sana del desarrollo. Ahora bien, ¿qué pasa? Que a medida que el niño va creciendo, estas conductas pues deberían ir extinguiéndose. ¿Cuál es otro motivo que puede estar causando que tu hijo empuje? Es la falta de lenguaje. Puede que el niño ya esté más grande y no esté tanto en esa etapa de la primera infancia, pero si la parte de su comunicación expresiva, de lo que yo estoy pensando y quiero decir, no va acorde al nivel y la edad del niño, pues también es un problema, porque el niño va a experimentar emociones completamente fuertes, en este caso rabia, miedo, ira, frustración, y como no puedo comunicarme bien, mi manera de reaccionar es empujando, o mordiendo, o golpeando. ¿Okay? Entonces, la falta de lenguaje expresiva, o puede que tu hijo hable, pero la manera en que pone las oraciones juntas y se hace entender puede que le esté dificultando. Otra de las causas aparentes es que quizás tu hijo no sabe jugar. Y para poder meterse en el juego de otros niños, a veces su forma de decirle al otro, hola, aquí estoy, quiero jugar contigo, es quizás de esa manera que no es funcional y es empujando o golpeándolo o de pronto destruyéndole el castillo que armó con los Legos y no sabe pues cómo llegarle al otro niño y decirle que quiero jugar. Entonces, esa parte de nivel del juego es sumamente importante entenderla porque hay muchos niños que les cuesta formar y sugerir ideas en un juego. Entonces, esos niños necesitan a alguien que los enseñe a, parece que quieres jugar con Fabiana. A ver, y necesita un poco más de guía y estructuras en qué puede hacer el pequeño. Porque si no, usualmente quiere llamar la atención con este tipo de conductas. Otra causa que puede estar haciendo que tu hijo empuje es las relaciones de padres. ¿Cómo están en casa? El niño vive en un hogar en donde hay conflictos constantemente, donde hay gritos, donde hay amenazas, donde existe la violencia. Y el niño se siente que está en peligro, no se siente seguro, por ende va a desarrollar este tipo de conductas violentas o agresivas. Otra causa es que quizás ven películas o videojuegos que tienen violencia
y por ende el niño va a copiar este tipo de conductas. Y otra de las razones, las que a mí más me gusta trabajar y apoyar a las familias, es en la parte de la regulación. ¿Cómo está este niño sensorialmente hablando? Hay niños que están como bajo ese estrés fisiológico de manera constante, y cuando uno está bajo ese modo de alerta, cualquier cosa a mí me hace sobrereaccionar porque yo veo todo y a todos como un peligro para mi vida. Entonces, necesitamos trabajar en esa parte de bajarle un poco el nivel de ansiedad, bajarle un poco el estrés para poder ayudarlo, y ya les voy a decir cómo vamos a hacerlo. Y por otro lado, esa parte sensorial que quizás el niño constantemente necesite liberar, como esa parte de esa fuerza en su cuerpo, que es el sistema propioceptivo, y como no lo hallo dónde obtenerlo, lo voy a hacer empujando a los niños porque necesito ese sistema, ese sentido en mi cuerpo. Es como una dieta. Si yo no estoy comiendo carbohidratos, mi cuerpo me va a pedir carbohidratos. Pasa lo mismo con el sistema sensorial propioceptivo, que si yo no lo estoy recibiendo, lo voy a querer buscar, y usualmente todo lo que es empujar, golpear, te trae esa sensación de fuerza a tu cuerpo. Entonces, esas son las causas de las cuales puede que tu hijo esté teniendo conductas de agresividad, golpear, empujar a otros compañeros. Ahora bien, vamos a entrar en qué vamos a hacer y cuáles son esas herramientas que se van a llevar ustedes en casa. La primera, tienes que ver cuáles son esas posibles causas que pueden estar haciendo que el niño tenga estas conductas, de las antes ya mencionadas. ¿Será que es lenguaje? ¿Será que es que el niño está constantemente buscando ese tipo de sensación? ¿Será que en mi casa vivimos en un entorno de violencia, de amenazas, donde todos nos faltamos el respeto? ¿Será que ve muchos videojuegos, televisión? ¿Cómo está su lenguaje? Tienes que ir viendo cuál es ese tipo de causas que puede estarle causando este tipo de conductas a los niños. Luego, la número 2, la edad afecta mucho en el nivel de maduración del cerebro. Entonces, yo no puedo esperar lo mismo de un niño de 2 años que un niño de 4 o 5. Pero pasa muchas veces que ese niño de 4 o 5, digamos, en nivel de madurez, pues está como un niño de 2 años. Entonces, eso es sumamente importante saberlo. ¿Ok? Vamos a hablar con el pequeño de la situación. Vamos siempre desde el límite, pero con respeto y amor, y nunca desde los gritos, la amenaza, el castigo, entre otras estrategias que no funcionan. ¿Ok? Otra de las cosas que ustedes pueden hacer es enseñarle y validar esa emoción. Entiendo que tienes mucha rabia porque te quitaron el carrito. Y luego ahí tú le vas a dar la lección. Pero en vez de empujar, vamos a hacer esto. Y tú como adulto, modélaselo. En casa, sé también su mejor espejo. Si algo te pasa, modela lo que vas a hacer. ¡Ay, tengo mucha rabia! Voy a respirar. ¿Ok? Cosa de que cuando tú tengas una emoción, tú puedas tener esa herramienta y tu hijo, al verla, él te va a imitar. Y por otro lado, te voy a sugerir que puedas ayudar al niño a través del movimiento a que pueda bajar esos niveles de estrés, ese nivel de ansiedad, ese modo de alerta de que siempre estoy en modo peligro, o cuando estoy tratando de buscar esa sensación de fuerza y propioceptiva afuera. Entonces, ¿cómo lo pueden ayudar? Haciendo que el pequeño se mueva. Pueden ir a caminar, pueden, si de pronto el parque es demasiado estímulo para él, puedes en casa darle masajes apretados, puedes hacer que el niño salte en un trampolín dentro de tu casa, puedes hacerle la carretilla,
jugar a jalar la cuerda, a pasarle vibración por el cuerpo, hacerle presión en la cabecita también, y tratar de tener menos cosas en casa, menos estímulos, para que tu hijo pueda regularse internamente. Entonces, trata de cuando tú lo vayas a sacar a un sitio que sabes que va a tener muchas cosas a su alrededor, de prepararlo, de hablarle bajito, de no estimularlo mucho, de no ponerle televisión, no ponerle mucha música. Es como que preparar a ese niño a todo ese desorden al cual ustedes van a ir, bien sea al parque, al restaurante, una fiesta, etc. Y reconocer también su cuerpo. Si el niño empieza, que tú lo ves que ya está demasiado desregulado, pues entonces es momento de darle un descanso, un break. Te lo puedes llevar del sitio al carro, al baño, afuera, a tomar aire fresco y después vuelven a entrar. O simplemente si sabes que tu hijo está escalando y ya sabes que va a venir un desborde emocional, mi sugerencia es que entonces te vayas del sitio. Entonces ustedes tienen que ir viendo, porque tú no quieres que el niño empuje, muerda y sea pues para ti un nivel de estrés alto y también para el niño. Entonces esas herramientas se las recomiendo que las utilicen a la hora de cuando ven este tipo de conductas en sus pequeños. Si quieres aprender más a cómo ayudar a tu peque en temas de conducta y cómo ayudarlo a regular sus emociones, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y puedas encender la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video aquí a mi canal de YouTube. Te esperamos en nuestra comunidad.